Afortunadamente hay estudios rigurosos, documentales, siendo el más destacado el de Richard Greenleaf, que se encuentra publicado por Fondo de Cultura Económica, referente al periodo de la Inquisición en el siglo XVI. El alemán Ernst Schaffer, que trabajó en el Archivo General de Indias por cerca de 30 años y lo sistematizó, pues también nos ha aportado el conocimiento pleno de esto, igual los profesores Ismael Sánchez Bella y Elisa Luque Alcaide. En México hay todo un ramo muy bien organizado en el Archivo General de la Nación al respecto. Si alguien puede resistir esa tensión tan particular que se palpa cuando uno ingresa al que fuera el Palacio Negro de Lecumberri y puede trabajar en esas antiguas crujías, pues puede bucear en un fenomenal archivo para conocer lo que había pasado. Desde luego ven aquí el problema de la paleografía, ¿no? Lo que es la cursiva procesal cortesana, que es una letra particularmente difícil de transcribir. Pero esto nos acerca a la realidad del proceso, nos acerca a la realidad de poder conocer efectivamente qué pasó. Podemos decir que en el caso de la Nueva España, la Inquisición tiene que ver desde el primer momento en el que es descubierto el continente y un papa muy desprestigiado, sobre todo por una serie de televisión que nada tiene que ver con la realidad histórica, Alejandro VI. Para empezar, pues no se parece a Jeremy Irons, ¿no? Como pueden ver aquí en esta imagen. Él da un mandato que se llama apostólico, a través de bulas, repito, decretos, que son las Intercetera de 1493. Los papas siempre han sido personajes muy intrigantes en la historia. A mí en lo personal el papado es una figura que me fascina. Quizás me siento, siendo yo un poco tradicionalista, decepcionado después del 13 de marzo. A mí me encantan los papas con el tirregno, en fin, perfectamente montados. Pero bueno, Francisco tendrá algún mensaje que nos quiera transmitir a través de este cambio de formas que ya había empezado de hecho con Pablo VI. En el caso de Alejandro VI, pues es un papa muy vilipendiado por la historia, el famoso Rodrigo Borgia, y se le atribuyen relaciones incestuosas con su hija Lucrecia, y, en fin, peor que cualquier telenovela de Televisa. Y en realidad, pues sí, antes de ser papa era una usanza, había nepotes, los sacerdotes tenían hijos fuera del matrimonio, y creo que todavía lo siguen teniendo algunos, en fin, el celibato siempre ha tenido mala prensa y menos coherencia de vida. Pero cuando llega Romano Pontífice, Rodrigo Borja, un aragonés, realmente asume el pontificado con mucha más seriedad que lo que la televisión nos muestra. Los papas en ese momento histórico además tenían funciones, de acuerdo al jus común, o sea, al derecho común bajo medieval, de ser como una especie de árbitro cuando había conflictos entre reinos, un conciliador. Y es lo que hace en principio Alejandro VI con las bulas Intercetera, es decir, marca una línea 300 leguas hacia el oeste, leguas marinas, de las Islas Azores, para mostrar qué va a ser del dominio de Portugal y qué va a ser del dominio de Castilla-León. Castilla-León, Castilla-León, y lo voy a seguir repitiendo, Castilla-León. Y adyacente a esta división territorial para evitar un enfrentamiento entre estos dos reinos peninsulares, hace un mandato apostólico. Vas a tener el dominio de ese territorio que según tú has descubierto, pero debes evangelizar. Esto, más allá de la cuestión de la fe, nos dice Silvio Zavala, implica un reconocimiento de la personalidad jurídica de los indios americanos. Algo muy importante. Después pasa por el cardenal Cisneros el hecho de tratar de ver la conformación de una Inquisición en el Nuevo Mundo. El cardenal Cisneros fue regente del Reino de Castilla-León con el objeto de evitar que Fernando el Católico metiese mano en Castilla luego de la muerte de Isabel la Católica. Lejos también de la serie que saca RTV España, pues además no eran nada agraciados físicamente ninguno de los dos reyes católicos, y pues tampoco había tanto amor como nos muestra la televisión española. No sé en qué crónica, pero hay una que señalaba específicamente que Fernando el Católico repugnaba a Isabel por su mal aliento. No quiero averiguar más detalles al respecto, pero de alguna manera esto desunió a las parejas y nada tiene que ver con la actriz rubia que vemos en la serie. Por algo Fernando el Católico pues también buscaba otros quereres en otros ambientes. Como pueden ver, este camafeo del cardenal Cisneros es muy claro, de un hombre severo que tiene la capacidad de gobierno, y él realmente toma el gobierno de las Indias
que de alguna manera solamente le participa incidentalmente a Fernando. La primera Inquisición en Nueva España empieza a funcionar en 1524. Es una Inquisición de carácter episcopal. No es el tribunal que se va a instalar en la Casa Chata que mostrábamos hace un momento, sino que va a partir del Arzobispado de México, que no fue la primera sede episcopal en nuestra tierra, cabe decirlo, la primera fue la de Tlaxcala. El obispo fue Fray Juan de Zumárraga, quien decide empezar a ejercer estas funciones inquisitoriales. Figura muy polémica Zumárraga, que para los canonistas es una figura que nos intriga particularmente. Uno, porque el milagro guadalupano es ante él, sin embargo él mantiene silencio al respecto. Y segundo, porque como inquisidor, a pesar de haber sido franciscano, que fueron muy generosos en materia de evangelización, fue terriblemente severo. Él sí ordenó la muerte, al margen del brazo secular, de indígenas que consideraba sacrílegos, idólatras. Principalmente el caso más grave fue la muerte en hoguera del cacique de Texcoco. Igualmente, en Yucatán está Fray Diego de Landa, destruyendo escritos de los mayas y destruyendo las aportaciones de tal civilización, coincidiendo con lo que decía el doctor Arriola hace unos minutos. Algo gravísimo, y esto prende las alertas en la península, de tal suerte que se va a rediseñar el tribunal. Pero no basta con esto, sino también hay que ver otra institución que va a modernizar considerablemente la Inquisición y que le va a dar la forma jurídica definitiva. Me refiero al Real Patronato de Indias. Los gobiernos de la Nueva España, hablo en plural, implicaban una fusión tanto de poder temporal como de poder espiritual. No hay una separación entre Iglesia y Estado como lo dice hoy en día nuestra Constitución moderna, en su artículo 130, que además parte muy bellamente cuando señala el principio histórico de la separación de las iglesias en plural, lo cual es un gran logro, y del Estado. En este momento hay una iglesia que se fusiona con una monarquía, por eso son los reyes católicos. Aquí vemos al Papa Adriano VI, que había sido el último papa no italiano hasta Juan Pablo II, él fue papa nada más en 1522, y había sido también otro regente que había estado muy cercano a Carlos V. En el caso de Adriano VI, pues es lo que conforma es el Real Patronato, que son las facultades casi episcopales que van a tener los reyes de Castilla y León para el gobierno de la Iglesia indiana. Es decir, los reyes van a proponer ternas de obispos, los reyes van a decidir dónde se van a erigir las diócesis, por eso luego eventualmente Puebla le roba a Tlaxcala la sede, como Palafox, Sofía es poblana, aunque tiene bastantes intereses en Tlaxcala, y por otra parte, pues también van a decidir qué órdenes religiosas van a actuar y en qué territorios. Y Adriano señala, tiene que haber una Inquisición que tenga procedimientos claros y evitar arbitrariedades como las que se han dado con Zumárraga o con Diego de Landa. El siguiente paso se va a dar con la convocatoria del Concilio de Trento, importantísimo evento para tal efecto. Y aquí vemos una pintura maravillosa de Tiziano que nos representa al Papa Pablo III, que es el que convoca este concilio. Un papa atractivísimo, no físicamente, a pesar de la magnífica pluma de Tiziano, pero sí en la historia de la Iglesia. También como Alejandro VI, mujeriego. De hecho, una de sus hijas fue amante de Carlos V y eso favoreció que él llegase al papado. Y Carlos V, que estaba dolido porque Lutero le había ganado la partida, pues lo apoya para llegar al pontificado y efectivamente convocó un concilio para enfrentar el reformismo protestante. Entre otras cosas, Pablo III reconoce a la Compañía de Jesús, que no es tarea menor, en 1540. 1547 convoca al Concilio de Trento y hay otra aportación enorme para la Nueva España que se da en 1537, que es la Bula Sublimis Deus, un documento de una trascendencia enorme, incluso en la historia de los derechos humanos, que implica el reconocimiento de la personalidad jurídica de los indios americanos, sin importar si están bautizados o no. Y habla de una plena igualdad, es un documento premoderno de enorme trascendencia, la Bula Sublimis Deus. El Concilio de Trento va a ser muy importante para darle la forma definitiva a lo que va a ser el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. ¿Por qué?
Es un concilio de teólogos juristas, muy enriquecido por la escuela de Salamanca, aquella escuela donde hubo gigantes como Domingo de Soto o Francisco de Vitoria. Domingo de Soto, en 1535, había dictado una conferencia solemne, se llaman relectio, porque parten más allá de las lectio, que eran las clases ordinarias en las universidades entonces, en torno al dominio, y manejando magistralmente el derecho romano, habla de la capacidad de dominio natural de los indios americanos. Y con esto llega a demostrar que fue injusta la conquista. Llega a demostrar que lo que estaba haciendo Castilla y León en el Nuevo Mundo había sido una violación del derecho común de ese momento. Ahí le sigue Francisco de Vitoria, que crece esta doctrina en 1539 y por eso va a ser considerado el padre del derecho internacional. De Vitoria no llega al Concilio de Trento, muere en el camino, pero el que llega es Domingo de Soto, que va a tener un influjo muy importante en torno a los nuevos esfuerzos de evangelización. Y finalmente, en este concilio, cabe destacar a quien lo clausura y lo echa adelante, que es San Pío V. San Pío V también va a marcar pautas de evangelización porque la Inquisición no puede ser incompatible con ello. Y en obediencia a lo establecido por este concilio, Felipe II va a fundar la Inquisición como tribunal en 1569 y va a funcionar con Pedro Moya de Contreras, un obispo impresionante, doctor en ambos derechos, doctor en Derecho Civil y en Derecho Canónico, un doctor Iuris Itrusque. De hecho, la tesis de canónico que estoy desarrollando actualmente sobre este personaje, nacido en Pedroche, en Córdoba, y que va a ser además virrey de la Nueva España, presidente de la Audiencia, en fin, va a ser el hombre con más poder incluso que Palafox en nuestro territorio. Pedro Moya de Contreras efectivamente instala la Inquisición en la Nueva España, teniendo como caso más grave el de la familia Carvajal, que eran criptojudíos, en el Nuevo Reino de León, bajo el virreinato del virrey Marqués de Villamanrique. Este juicio terminó con pena de muerte, que la leyenda negra habla de hoguera, pero en realidad fue con garrote, como lo podemos ver con esta figura. Para terminar, el tiempo desafortunadamente se nos viene encima, quisiera dejar una reflexión. La Inquisición en cerca de 250 años solamente dictó 43 sentencias de muerte. Perfectamente documentado este dato. Ninguna a la hoguera, sino con este sistema que hemos comentado que es el garrote vil. En efecto, tiene grandes temas para analizarse y discutirse, como es el hecho de emplear la tortura como un medio de investigación, que por otro lado, en su momento histórico, esto era algo relativamente común. Sin embargo, tiene aportaciones muy interesantes, repito, en la constitución del debido proceso. Para seguir las huellas de esto hay que ver las instrucciones de los inquisidores, las aportaciones, sobre todo de Juan de Obando. No fue inquisidor, él presidió el Real y Supremo Consejo de las Indias, pero tuvo un influjo muy grande. Cabe decirlo, Juan de Obando, discípulo de Francisco de Vitoria. Ese influjo de la escuela humanista de Salamanca es lo que vale la pena, porque mucho de esto es lo que eventualmente, en el siglo XIX, va a abrevar a alguien como Manuel Crescencio Rejón y Alcalá, o un Mariano Otero, o un Lafragua para la conformación del señero juicio de amparo. Es curioso que este tribunal tan vilipendiado tenga que ver, al final de cuentas, con la historia de nuestro principal instrumento de defensa de los derechos de la persona, reforzado luego de la histórica reforma de junio de 2011. Muchas gracias.